Bien, hermanos, tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, donde quiera que se encuentren. De nuevo estamos aquí con ustedes para poder compartir la palabra de Dios. Ustedes recuerdan que nosotros estamos continuando con esta serie que se llama Los falsos profetas en la Iglesia Adventista, entrantes, permanecientes, salientes y o externos. Y hoy nos toca ver la clase número 72 Extra Premium. Repito, clase número 72 Extra Premium, titulada Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. No profetizamos en tu nombre. Tema especial analizado con Biblia y con espíritu de profecía. Y el subtítulo, hermanos, es El efecto alarmista parte 4. Para los que están anotando. El efecto alarmista parte 4. Y se entiende que es en el contexto de la esquizofrenia de los falsos profetas. Entonces, hermanos, nosotros para poder estudiar este tema tenemos que analizar unos conceptos bíblicos que ya los veníamos analizando en las clases anteriores y que yo los he nombrado, ¿sí? Y ahora esta clase la va a explicar más a la otra clase que hemos dado anteriormente, y vamos a ver que cuando hay el surgimiento de falsos cristianos místicos desobedientes a la ley de Dios, es precisamente también donde ahora descubrimos un concepto nuevo. Y es que la culpa la tiene el pueblo también. Sí, hermanos, la culpa la tiene el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo así lo quiere. Entonces el pueblo, porque le tiene miedo al falso profeta, o no quiere contradecirlo, o tiene miedo de ser sacado del grupo del falso profeta, no dice nada. Pero no se dan cuenta que no hay nada que ganar al lado de un falso profeta, y por eso debieran tener el valor de hacerlo a un lado, ya que la Biblia declara de manera fehaciente, ¿sí?, que cometen pecado mortal al fijar fechas y que no se cumplan, y al anunciar acontecimientos proféticos y que no se cumplan. Y ya nos hemos cansado de ver en las clases anteriores todos los acontecimientos bélicos que han acontecido en Medio Oriente y en otras partes del mundo, y aún así no ha venido el fin del tiempo de gracia ni el fin del mundo. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a tener que soportar a estos falsos profetas que claman paz y seguridad diciendo, viene todo lo malo, pero todavía no? Porque claro, les falló la predicción, entonces ahora tienen que agradar al pueblo profetizándoles paz y seguridad. Entonces, hermanos, si nosotros volvemos a Deuteronomio capítulo 18, dice de que tengamos cuidado con la picardía de este tipo de gente que utiliza la doctrina del miedo, del terror, del horror, del pánico, porque esas cosas no sirven para nada en el contexto de un cristiano que conoce las Escrituras. Hermanos, en Deuteronomio capítulo 18 habíamos leído lo siguiente. Deuteronomio capítulo 18. En Deuteronomio capítulo 18
dice el versículo 20 al 22. Pero antes de empezar, hagamos una oración. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque podemos estar reunidos acá para estudiar una clase bíblica más en donde nosotros podemos concentrarnos en lo que está escrito y no salirnos, no desviarnos de tu escritura sagrada. Te damos gracias, Señor, porque estas clases están llegando a todo el mundo y las personas están aprendiendo un poco más acerca de los falsos profetas y de los falsos cristianos místicos sobrenaturales que engañan al pueblo de Dios, pero en su propia vida desobedecen los mandamientos de Dios. Querido Padre, te quiero pedir por favor que ahora te quedes con nosotros, que perdones nuestros pecados y que también atiendas las oraciones de los hermanos que ya sea en directo o en diferido, compartan el espíritu de esta oración y que podamos estar firmes y fuertes en la fe. Querido Dios, quédate con nosotros, humildemente te lo suplicamos, humildemente te lo pedimos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, ya estamos en la clase número 72, Extra Premium. Y dice Deuteronomio capítulo 18, versículo 20 al 22, dice así: Empero el profeta que presumiere hablar palabra en mi nombre, que yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Versículo 21. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no hubiere hablado? Versículo 22. Cuando el profeta hablare en nombre de Jehová, y no fuere la tal cosa, ni viniere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con soberbia la habló aquel profeta. No tengas temor de él. Cuando un profeta profetizaba en nombre de Jehová, presumía que hablaba en nombre de Jehová, o tenía esa tal presunción, pasaban dos cosas. Primero, había que matarlo, y segundo, no había que tener temor de él. ¿Se va entendiendo, hermanos? Entonces, todos estos falsos profetas que son alarmistas, porque son alarmistas y por eso en ellos se produce o se cumple en ellos el efecto alarmista, es precisamente, hermanos, precisamente porque se da en un contexto de personas que están trastornados. Y nosotros habíamos dicho ya en las clases pasadas que ese tipo de gente son herejes, trastornados, que pecan. ¿Sí? Repito, son herejes, trastornados, que pecan. Entonces, vamos a comenzar leyendo para que ustedes vean lo que yo dije al principio de iniciar esta clase. No tan solamente tiene la culpa el falso profeta cuando surge, sino que también tienen la culpa los dirigentes de la iglesia y la iglesia misma. Repito, aparte del falso profeta, los que tienen la culpa son los dirigentes de la iglesia y los miembros de la iglesia que lo aceptan, lo apoyan y lo estimulan a que suba al púlpito y predique.
Pero como Dios es tan sabio, no ha dejado nada sin explicar. Y lo explicó todo para que nosotros tengamos detalladamente una explicación. Entonces, para eso, hermanos, nosotros vamos a ir a Jeremías capítulo 5. Vamos a Jeremías capítulo 5, ¿sí? En Jeremías capítulo 5 dice el versículo 4 al 6, para que ustedes vean que estas personas no están bien de la cabeza. Y no están bien de la cabeza porque tienen la cabeza enferma y el corazón doliente, como ya lo hemos visto en muchas clases pasadas. Por eso están mal de la cabeza, enfermos de la cabeza, trastornados de la cabeza y con constelaciones esquizofrénicas en fase activa, en fase de conflicto activo. Entonces, vamos a leer que la culpa no tan solamente la tiene el falso profeta, sino también los dirigentes de la iglesia y la iglesia misma, si aprueban que existan estas cosas. Entonces nosotros vamos a Jeremías capítulo 5. Si nosotros vamos a Jeremías capítulo 5, leemos los versículos 4 al 6. Jeremías capítulo 5, versículo 4 al 6, dice así, y por favor presten atención porque la Biblia se explica a sí misma. Solo necesita que yo la escudriñe fervientemente, con oración ferviente, y la Biblia se explica sola y explica por qué se da la problemática, por qué existe la problemática y qué es lo que se debiera corregir. Entonces, en Jeremías capítulo 5, versículo 4 al 6, dice así: Yo empero dije, por cierto, ellos son pobres, enloquecido han, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Versículo 5. Irme he a los grandes, a esos de grande trayectoria, y hablaréles, porque se supone, dice acá Jeremías, se supone que ellos conocen el camino de Jehová, se supone que conocen el juicio de su Dios. Pero resulta que ¿qué? ¿Cómo termina el versículo 5? Ciertamente ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Versículo 6. Por tanto, león del monte los herirá, destruirá los lobos del desierto, tigre acechará sobre sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado. ¿Y por qué, preguntamos nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sus rebeliones se han multiplicado, hanse aumentado sus deslealtades. ¿Por qué, hermanos? Por si acaso no hayamos entendido, repito, porque sus rebeliones se han multiplicado y hanse aumentado sus maldades. Los profetas, los dirigentes y el pueblo habían aumentado sus rebeliones, habían multiplicado sus rebeliones y habían aumentado sus deslealtades. Entonces ahora viene Jeremías capítulo 5, versículo 11 al 13. Jeremías capítulo 5, versículo 11 al 13. Leamos. Dice así: Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová.
negaron a Jehová y dijeron: Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos cuchillo ni hambre. Versículo 13. Antes los profetas serán como viento, y no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos. Jeremías capítulo 5, versículo 13 es de gran importancia. Noten que estamos en esta hora, toda esta hora la estamos dedicando a ver pura Biblia. Entonces, veamos pura Biblia. Noten lo que dice el versículo 13, cómo incorpora el concepto de profeta para mostrar que todo empezaba por los falsos profetas. Entonces dice Jeremías capítulo 5, versículo 13, antes los profetas serán como viento, y no hay en ellos palabra. ¿Queda claro? Y no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos. ¿Se dan cuenta? El falso profeta no tiene palabra real y verdadera de Jehová. No la tiene. Por eso lo estamos comentando y explicando con Biblia. Y repito, por favor, el versículo 13. Antes los profetas serán como viento, y no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos. ¿Y por qué yo les leo tanto Jeremías capítulo 5, versículo 13? ¿Por qué? Porque al ir desarrollando el estudio, van a ver más adelante por qué el versículo 13 dice: ante los profetas serán como viento, y no hay en ellos palabra, y así se hará a ellos. O sea, serán castigados. Entonces, ahora viene Jeremías capítulo 5, versículo 20 al 31. Jeremías capítulo 5, versículo 20 al 31. Y dice lo siguiente: presten atención, hermanos, a esto, porque esto es muy importante y esto explican las Sagradas Escrituras. Explican el pasado, explican el presente y explican el futuro. Por favor, noten: denunciad esto en la casa de Jacob. Esto nos pide Dios, hermanos. Denunciad esto en la casa de Jacob, y haced que esto se oiga en Judá, diciendo: oíd ahora esto, pueblo necio. ¿Puede ser que Jeremías hable tan duro, hermanos? ¿Puede ser realmente que Jeremías hable tan duro? Pues dice así: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen. A mí no me temeréis, dice Jehová. ¿No os amedrentaréis a mi presencia? Que al mar por ordenación eterna, la cual no quebrantará, puse arena por término. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Versículo 23. Empero este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Noten cómo la reprensión va al pueblo
que apaña, apoya y simpatiza con los falsos profetas. Noten, versículo 23. Empero este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Tornáronse y fuéronse. Versículo 24. Y no dijeron en su corazón, y presten atención porque estos versículos son muy importantes y los vamos a tocar en otras clases y ya están tocados en otras series que yo he dado. ¿Cómo dice el versículo 24? Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová nuestro Dios, que da la lluvia temprana y tardía en su tiempo. Que da la lluvia temprana y tardía en su tiempo. Y noten qué más agrega. Noten qué más agrega. Los tiempos establecidos de la siega nos guarda. Los tiempos establecidos de la siega nos guarda. Versículo 25. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas. ¿Sí? Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. ¿Qué tal? Versículo 26. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Uy, si tuviera que explicar yo y si tuviera que contar, hermanos. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Acechaban como quien pone lazos. Pusieron trampa para tomar hombres. Así actuaban acá, por lo menos en Tucumán, los falsos profetas y sus seguidores místicos. ¿Cómo? Como dice Jeremías capítulo 5, versículo 26. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Acechaban como quien pone lazos. Pusieron trampa para tomar hombres. Versículo 27. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Versículo 28. Engordaron y pusiéronse lustrosos, y sobrepujaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano, y con todo hiciéronse prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. Entonces viene ahora Dios con la sentencia, que siempre te la estoy enseñando en todas las clases, yo como Dios va a castigar a los falsos profetas. Entonces ahora viene la sentencia. Versículo 29. ¿No tengo de visitar sobre esto? ¿O no tengo de castigar sobre estas cosas? Dice Jehová. ¿Y de tal gente no se vengará mi alma? Bueno, aquí por lo menos en Tucumán muchos dirán, no entiendo esa palabra, o esa palabra no se aplica a mí, o esa palabra no se aplica a nosotros. Pero ¿cómo pueden decir eso si yo veo que se está aplicando y se está cumpliendo? Repito, versículo 29. No tengo de visitar sobre esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Y noten lo que dice el versículo 30. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra.
¿Cómo? ¿Pero que no hay profetas allí? Claro que hay profetas allí, pero hay falsos profetas. Y aún así noten, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Y te acuerdas que yo te había dicho que no te olvides de Jeremías capítulo 5, versículo 13. Bueno, leamos Jeremías capítulo 5, versículo 13. Dice así: antes los profetas serán como viento, y no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. Y ahora viene el versículo 31. Jeremías capítulo 5, versículo 31. Jeremías capítulo 5, versículo 31 dice: los profetas profetizaron mentira. Bueno, eso ya lo sabemos. A estas alturas de la clase número 72 Extra Premium, ya no le tenemos confianza a ningún sinvergüenza espiritual que lo vemos que no guarda los mandamientos como Dios manda. Entonces el versículo 31 confirma y dice: los profetas profetizaron mentira. Pero ahora noten cómo sigue. Ahora sigue con los dirigentes de iglesia. En este caso podríamos decir los ancianos de iglesia. O sea, los ancianos y diáconos y dirigentes de iglesia de cada iglesia local. Dice: y los sacerdotes dirigían por mano de ellos. O sea, los dirigentes de iglesia dirigían la iglesia por mano de las profecías falsas que decían estos falsos profetas. Entonces los dirigentes de iglesia les creían a los cuentitos de pirata que contaban estos falsos profetas, y con esas visiones de fábulas, ¿sí?, utilizaban como autoridad esas visiones y no las sagradas escrituras, y con esas revelaciones querían guiar a la iglesia. ¡Qué causalidad!, ¿no? Versículo 31. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Y ahora se pone peor. ¿Por qué se pone peor? Porque ahora, después de haber estudiado media hora con Biblia todo este tema, ya a la media hora se tiene que esclarecer más o menos el tema. Entonces noten lo que dice la última parte del versículo 31, por favor, hermanos. Y mi pueblo así lo quiso. Y mi pueblo, en vez de decir no aprobemos, no apoyemos, no apañemos a los falsos profetas místicos, a los falsos exorcistas y a los falsos hacedores de milagros, no. Dice: y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis a su fin? ¿O qué pues haréis cuando les llegue el castigo? ¿Se dan cuenta, hermanos, que no es la culpa de los falsos profetas de que surjan, sino que la culpa secundaria viene en los dirigentes de iglesia y la culpa terciaria viene en el pueblo, que también los termina aceptando a ellos? ¿Se entiende? Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes, como si fuera poco, dirigían por manos de las mentiras de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis a su fin? Entonces, hermanos, tenemos que plantearnos que cuando hay falsos profetas y encima son falsos profetas alarmistas, falsos exorcistas alarmistas
y falsos hacedores de milagros, alarmistas, tenemos que saber que los dirigentes de iglesia lo aprobaron y el pueblo también así lo aprobó. Por lo tanto, cuando venga el castigo para finalizarlos, para finiquitearlos, para terminarlos, para caducarlos a esta gente, ¿qué haréis pues a su fin? Dice Dios. ¿Qué haréis cuando les llegue el fin a esos profetas, a esos sacerdotes y a ustedes como pueblo? Noten que hemos tenido que estudiar media hora la Biblia. Media hora tan solamente para entender que la culpa no es solamente del falso profeta que surge, sino de los dirigentes de iglesia que lo apañan, lo aprueban y lo apoyan. Y del pueblo mismo también, que lo termina apañando, aprobando y apoyando. Pero siempre hay gente como Jeremías, o como los que seguían a Jeremías, que se daban cuenta de estas cosas y no las aprobaban. Sabían quién era el verdadero profeta, que era Jeremías, y quién eran los falsos profetas, que eran los otros. Entonces, hermanos, ¿dónde está el tema aquí, hermanos? ¿Dónde está el tema? Para poder entender, porque en este estudio es donde definimos exactamente en qué punto de la cronología profética se da el efecto alarmista. En este estudio es en donde mostramos dónde se da el efecto alarmista. Como por ejemplo, cuando se estudia Daniel capítulo 11, versículo 40 al 45, que es el conflicto bélico central de todos los demás conflictos bélicos que existen en el mundo. Entonces, nosotros tenemos que hay el tiempo de angustia previo durante el tiempo de gracia, ¿sí? El tiempo de angustia propiamente dicho, que será durante el fin del tiempo de gracia, ¿sí? Y el tiempo de angustia de Jacob, que también será durante el fin del tiempo de gracia, pero ¿qué? En la sexta plaga. Hasta comienzo de la séptima, donde se consuma todo y viene la liberación de los santos. Entonces repitamos. Primero, el tiempo de angustia previo durante el tiempo de gracia. El tiempo de angustia propiamente dicho, cuando finaliza el tiempo de gracia y se sueltan los cuatro vientos, y el tiempo de angustia de Jacob, que también se da cuando ha finalizado el tiempo de gracia y se da en comenzando la sexta plaga hasta que comienza la séptima plaga, que es la liberación de los santos. Entonces, no vamos a estudiar el tiempo de angustia propiamente dicho, porque ustedes ya conocen que el tiempo de angustia propiamente dicho es el tiempo en que caen las 7 plagas y se da durante el fin del tiempo de gracia, que es cuando se sueltan los 4 vientos y se produce la conflagración general última. Y después está el tiempo de angustia de Jacob, que se da en la sexta plaga, en comenzando la sexta plaga, cuando aparece el falso Cristo
engaña a todos los moradores de la tierra y se mueven para decretar el decreto de muerte universal. Y el tiempo ese de angustia de Jacob dura 15 días hasta que llega la séptima plaga, donde Dios dice, consumado es, y termina el tiempo de angustia de Jacob, y el pueblo de Dios es liberado por la voz de Dios, y acontecen un montón de eventos que finaliza en la segunda venida de Cristo. O sea que la falsa venida de Cristo se da en la sexta plaga y la segunda venida de Cristo se da al final de la séptima plaga. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes quieren estudiar el tiempo de angustia propiamente dicho, que es cuando caen las 7 plagas, tienen que estudiar todo Apocalipsis capítulo 16. Ahora no lo estudiamos porque sería muy largo y no nos da el tiempo. Pero tendrían que estudiar las 7 plagas de Apocalipsis capítulo 16. También, redondeadamente, al tiempo de angustia propiamente dicho, lo pueden ver en Mateo capítulo 24, versículo 21 al 28. También lo pueden ver al tiempo de angustia propiamente dicho en Marcos capítulo 13, versículo 19 al 24. Y también lo pueden ver más o menos redondeadamente al tiempo de angustia propiamente dicho en Lucas capítulo 21, versículo 25 y 26. Ahora, si quieren estudiar el tiempo de angustia de Jacob, más o menos, redondeadamente lo pueden ver en Mateo capítulo 24, versículo 29 al 36. También más o menos redondeadamente lo pueden ver al tiempo de angustia de Jacob, ¿sí?, en Marcos capítulo 13, versículo 25 al 33. Y también pueden ver al tiempo de angustia de Jacob, ¿sí?, en Lucas capítulo 21, versículo 27 al 36. Nada más que tanto al tiempo de angustia propiamente dicho como al tiempo de angustia de Jacob se los puede ver redondeadamente porque está explicado de manera sintética. Pero si quieren estudiar en profundidad eso, bueno, hay que ponerse a estudiar las plagas y explicarlas una por una, cosa que vamos a hacer más adelante. Pero básicamente el tiempo de angustia propiamente dicho lo pueden encontrar en esos versículos que les he dado, y el tiempo de angustia de Jacob lo pueden encontrar en los versículos que les acabo de dar. Ahora, para que ustedes comprendan cuándo se da el efecto alarmista y un falso profeta, aparte de ser falso profeta, le suma el hecho de ser un fanático alarmista que quiere meter miedo, terror, horror y pánico como si uno fuera chiquito, ¿sí?, cuando el miedo, el terror y el pánico lo tiene él y lo tiene bien agrandado porque sabe que no se le ha cumplido nada lo que en sus 90 años de vida predicó. Entonces yo te voy a mostrar lo que sí vamos a estudiar, es lo que se llama el tiempo de angustia previo. Y esto es lo que no entienden muchas personas, incluso mis críticos, cuando estudiamos el tiempo de angustia previo. El tiempo de angustia previo es un tiempo antes
de que finalice el tiempo de gracia, aproximadamente desde la formación de la imagen de la bestia hasta el fin del tiempo de gracia, como para que más o menos tengan una idea. ¿Sí? Repito, aproximadamente desde la formación de la imagen de la bestia hasta el fin del tiempo de gracia. Y van a ver cómo justamente ahí, en el tiempo de angustia previo, es donde los falsos profetas, aparte de ser falsos profetas, falsos místicos, se da en ellos el efecto alarmista. ¿Por qué? Porque confunden las guerras y rumores de guerras, el levantarse nación contra nación y el levantarse reino contra reino. Claro, como ven todo eso, ellos creen que se refiere a la conflagración general última después de que se sueltan los 4 vientos. Pero no. Durante el tiempo de angustia previo hay guerras, rumores de guerras, nación se levanta contra nación y reino se levanta contra reino. Pero no hay conflagración general última, sino hasta después de que finaliza el tiempo de gracia, cuando se sueltan los 4 vientos. Y no vas a poder creer lo que te voy a mostrar, hermanos. Vamos a estudiar el principio, que es el tiempo de angustia previo que muchos no entienden y que aproximadamente va desde la formación de la imagen de la bestia hasta el fin del tiempo de gracia. Entonces leemos Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, para que ustedes se den cuenta. Vamos a Mateo capítulo 24. En Mateo capítulo 24 leemos versículo 9, Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24, versículo 4 al 14. Aquí está el tiempo de angustia previo, que se da durante el tiempo de gracia, un poco antes de que finalice el tiempo de gracia. Noten, Mateo capítulo 24, versículo 4 al 14 dice: Y respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Yo también les digo lo mismo, hermanos. Estamos estudiando el tiempo de angustia previo para que nadie los engañe o ustedes no se engañen a sí mismos. A ver, ¿qué pasará durante el tiempo de angustia previo mientras aún hay gracia todavía? Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Durante el tiempo de angustia previo, que es también durante el tiempo de gracia, surgirán falsos cristos y engañarán a muchos. Y ahora, durante el tiempo de gracia, noten lo que pasa en el versículo 6. Y oiréis de guerras. ¿Qué no estamos escuchando de eso, hermanos? En los medios de comunicación y en todos lados. Pues ahí está, y se da durante el tiempo de gracia. Dice: y oiréis de conflagración general mundial última. ¿Así dice? No, no dice así. Por eso es que esta clase es larga, porque no dice así, y hay que explicar todo. Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Mirad que no os turbéis.
Mirad que no os turbéis. Pero ¿qué hacen los falsos profetas en quienes se cumple el efecto alarmista? Se turban ellos y turban a la gente. Repito, se turban ellos y turban a la gente. Me acuerdo que un día fui a la iglesia de Villalén y era un día, creo que miércoles de oración, y esto ya fue hace como 15 o 20 años, y resulta que se estaba dando uno de estos conflictos ahí en Medio Oriente, ahí en Rusia, China, Medio Oriente, Corea del Norte, Israel contra los países árabes, porque siempre hay problema en todos esos lugares. Son las zonas calientes. Y resulta que había un matrimonio fanático que decían: uy, hemos visto las noticias, estamos asustados, no vemos la hora de ir a la casa para ver las noticias, porque ya se arma la Tercera Guerra Mundial. ¿Vieron lo que pasó con Israel, con Corea del Norte, con Rusia, con Irak, con Afganistán, con Siria, con Líbano, etcétera? Que son zonas calientes donde siempre hay conflictos bélicos activos y latentes. Y esta familia decía: uy, estamos asustados, y se los veía asustados, y no veían la hora de irse a la casa para poner a verse las noticias, porque para ellos ya venía el fin del tiempo de gracia cuando caen las plagas, o venía el fin del mundo cuando viene la segunda venida de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque no saben diferenciar entre el fin del tiempo de gracia y el fin del mundo. El fin del tiempo de gracia es para que caigan 7 plagas y se arme la conflagración general última. Y el fin de la 7ª plaga es para que venga Cristo, es para que venga Jesucristo y se produzca el fin del mundo. Pero como ellos no saben distinguir, metieron todo en la misma bolsa y ahí nomás se fueron a ver la televisión y se murieron de miedo, porque yo los veía y estaban muertos de miedo, y ya hace 15 o 20 años que pasó eso. Repito, hace 15 o 20 años que pasó eso. ¿Por qué? Porque no leyeron que Mateo capítulo 24, versículo 4 al 14, se da durante el tiempo de gracia y se le llama el tiempo de angustia previo, que lo explica muy bien Primeros Escritos, el libro de Ellen G. White que se llama Primeros Escritos. Pero aún así, aunque no leamos ese libro, la Biblia te lo está explicando perfectamente bien acá y dice, versículo 6, y resulta, dice Jesús, que ustedes van a oír de guerras, van a oír de rumores de guerras, y dice clarito, mirad que no os turbéis, mirad que no os turbéis, mirad que no os turbéis. Y yo pregunto, ¿por qué estos hermanos, cuando oyeron de guerras y de rumores de guerras, se turbaron y se murieron de miedo y se les batían las rodillas unas contra otras, creyendo que ya se armaba la Tercera Guerra Mundial, como le llaman ellos, pero el espíritu de profecía le llama conflagración general última? Porque no han leído el versículo 6, que dicen que las guerras y los rumores de guerras se dan durante el tiempo de gracia. Por eso no hay que turbarse. Y segundo, dice el versículo 6, porque es menester
que esto acontezca, es decir, porque es necesario o es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin, ni el fin del tiempo de gracia, ni el fin del mundo. Por eso no os turbéis. Y sigue explicando, versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias, o sea, epidemias, pandemias, plandemias y hambres y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas recién son el principio de los dolores. ¿Se entiende, hermano? Todas estas cosas son el principio de los dolores. El tiempo de angustia previo es el principio de los dolores. El tiempo de angustia propiamente dicho es el aumento de los dolores. Y el tiempo de angustia de Jacob es el máximo de los dolores para los hijos de Dios. Y la séptima plaga es el máximo de los dolores para los impíos. Y bueno, si entendiste, entendiste. Pero no puedo frenarme a explicar porque es mucho lo que habría que explicar. Pero en Mateo 24, versículo 8 dice, y todas estas cosas principio de dolores son. Por eso es que no hay que turbarse, porque no son el fin de los dolores. No son el fin del tiempo de gracia. No son el fin del mundo. Son el principio de dolores. Y ahora viene el versículo 9, y para los que no saben les enseño, aquí es donde aparece la ley dominical, en el versículo 9, porque el espíritu de profecía aclara y explica que la imagen de la bestia será formada durante el tiempo de gracia. Y la imagen de la bestia es lo que impone la marca de la bestia, o sea, la ley dominical. Y la imagen de la bestia no es la estatua de la Virgen María, como dicen los falsos profetas y los falsos maestros. Entonces, en el versículo 9 se encuentra implícitamente explicada la ley dominical. Por más que a los falsos profetas y a sus seguidores no les guste, ellos saben en su fuero interno que Mateo 24:9 habla de la ley dominical. Porque nadie persigue a los adventistas del séptimo día gratarola o gratis o así porque así nomás por magia. No, los persigue por una razón, y es porque se dé un decreto dominical, que no es lo mismo que un decreto de muerte universal dado en la sexta plaga. No es lo mismo. Es otra cosa que confunden los adventistas alarmistas. Bien, entonces el versículo 9, entramos ahora acá y dice, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. Bueno, aquí está la ley dominical, aquí está la persecución y aquí está el martirio. ¿Dónde? En Mateo capítulo 24, versículo 9, que es lo que los falsos profetas y sus seguidores niegan. Pero todo estudioso profundo de las Escrituras saben que los adventistas no son perseguidos de balde o gratis o por magia. No, son perseguidos porque se ha dictado un decreto dominical que ellos no van a obedecer y que por lo tanto no van a recibir la marca de la bestia. Porque obedecer ese decreto dominical es recibir la marca de la bestia. Entonces dice el versículo 9, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Versículo 10. Noten cómo se va poniendo peor.
y estamos durante el tiempo de gracia. Y ya van a ver por qué es que yo digo que estamos todavía durante el tiempo de gracia. Versículo 10. Y muchos entonces serán escandalizados, no soportarán el zarandeo de la ley dominical, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Cuándo? Durante el tiempo de gracia. ¿Pero en qué parte del tiempo de gracia? En el tiempo de angustia previo. Repito el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará o se enfriará. Versículo 13. Mas el que perseverare hasta el fin, o sea, reavivándose y reformándose, o sea, pasando por el proceso del reavivamiento y la reforma, y persevere, dice el versículo 13, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y los que pasen el reavivamiento y la reforma bajo la administración del Espíritu Santo, recibirán la lluvia tardía. ¿Y qué harán con la lluvia tardía? Dice el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles. ¿A todos los gentiles de Occidente nada más? No, a todos los gentiles de Occidente y de Oriente, del norte y del sur. Y entonces vendrá el fin. ¿Qué fin? El fin del tiempo de gracia. Queda clarito. Entonces, como ya quedó clarito que el tiempo de angustia previo está bien definido y explicado en Mateo capítulo 24, versículo 4 al 14, volvemos ahora, ¿sí?, al versículo 6 y 8. ¿Qué dice el versículo 6 y 8? Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Entonces dice, cuando ustedes oigan de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis. No os turbéis. Pero ¿saben ustedes quiénes sí se turban? ¿Saben ustedes quiénes sí se turban? Los falsos profetas alarmistas y los seguidores místicos alarmistas de los falsos profetas alarmistas. ¿Y saben por qué se turban? Porque tienen miedo, porque no conocen las Escrituras y porque también saben que no están preparados ni para el fin del tiempo de gracia ni para el fin del mundo. Pero el versículo 6 dice, no os turbéis, porque aún no es el fin. Pero resulta que los falsos profetas y sus falsos seguidores sí se turban porque sí creen que es el fin del tiempo de gracia o sí creen que es el tiempo del fin del mundo. Y hay diferentes grupos que lo interpretan de diferente forma. Algunos grupos creen que porque hay estas guerras se turban porque viene el fin del tiempo de gracia, y hay otros que se turban porque creen que viene el fin del mundo y Cristo viene ya. Bueno, no han estudiado bien las Sagradas Escrituras y nunca han entendido el fin del... y nunca han entendido, hermanos, nunca han entendido el tiempo de angustia previo
que se da durante el tiempo de gracia, como está explicado acá en Mateo capítulo 24, versículo 4 al 14. Y ahora dice el versículo 7 y 8, para que no te vayas a querer engañar, dice el versículo 7 y 8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y encima, como si fuera poco, habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas no son el fin del tiempo de gracia ni son el fin del mundo. ¿Qué son? Principio de dolores. Solamente son principio de dolores. Entonces, ¿por qué cuando la gente ve que oye de guerras, cuando oye de rumores de guerras, cuando ve que una nación se levanta contra otra nación, cuando un reino se levanta contra otro reino, cuando ve pestilencias, hambres y terremotos, ahí nomás se turban y no se dan cuenta que aún no es el fin. Al contrario, es el principio de los dolores. No será el fin de los dolores, sino el principio de los dolores. Entonces ahí es donde se produce, en el tiempo de angustia previo, es donde se produce el efecto alarmista. ¿Y por qué se produce el efecto alarmista en el tiempo de angustia previo? Porque justamente en el tiempo de angustia previo es cuando se oye de guerras, se oye de rumores de guerras, se levanta nación contra nación, se levanta reino contra reino, hay pestilencias, hay hambres y hay terremotos por todos lados. Pero dice Cristo, primero, no os turbéis. Segundo, aún no es el fin. Y tercero, esto recién es el principio de dolores. Pero como los falsos profetas, con sus seguidores místicos, no entienden el tiempo de angustia previo, ellos sí se turban. Para ellos sí comienzan los dolores y se vuelven alarmistas, porque sí se turbaron, sí tuvieron miedo y no entendieron que aún no es el fin, y no entendieron que estas cosas son solamente el principio de dolores. ¿Quedó claro o no quedó claro? Vamos a Marcos 13, 3 al 13. Vamos a Marcos 13, 3 al 13. Vamos a Marcos 13. Si nosotros vamos, hermanos, a Marcos 13, versículo 3 al 13, dice lo siguiente. Marcos 13, 3 al 13. Leamos. Y sentándose en el monte de las olivas, delante del templo, le preguntaron aparte Pedro y Jacobo y Juan y Andrés. Versículo 4. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas han de cumplirse? Y Jesús de nuevo vuelve a explicar el tiempo de angustia previo. Noten. Versículo 5. Y Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. ¿Y por qué Jesús les dice, mirad que nadie os engañe? Porque ahí iban a surgir los falsos profetas alarmistas y sus seguidores alarmistas que no iban a entender el orden. ¿Qué orden? Primero, tiempo de angustia previo. Segundo, tiempo de angustia propiamente dicho. Y tercero, tiempo de angustia para Jacob. Entonces, dice el versículo 5, y Jesús respondiéndoles comenzó a decir,
mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Cuándo? En el tiempo de angustia previo. Y noten lo que dice el versículo 7. Para esos que andan asustados, llamando por teléfono a falsos maestros para que le expliquen por qué está pasando todo eso en Medio Oriente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dice el versículo número 6. Versículo 7, ¿sí? Noten que en el 6 surgen los falsos profetas y dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Bueno, aquí no significa que van a venir diciendo yo soy Jesucristo o yo soy Jesús, sino dice Cristo. O sea, muchos van a venir diciendo yo soy ungido por el Espíritu Santo. Por lo tanto, yo tengo un mensaje especial para este tiempo. Eso es lo que significa Cristo. Yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y ahora explica el versículo 7 lo que explicó en perfecta armonía, ¿sí? En perfecta armonía con Mateo capítulo 24, ¿sí? Desde el versículo 9 al 14. O desde el versículo 4 al 14. Entonces noten lo que dice Marcos capítulo 13, versículo 7. Mas cuando oyereis, y Jesús lo está diciendo, mas cuando oyereis de guerras y de rumores de guerras, temblad de miedo, porque ha empezado la tercera guerra mundial. ¿Así dice? No dice así, noten. Mas cuando oyereis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis. Pero los falsos profetas sí se turban, y los que los siguen sí se turban, y se cumple en ellos el efecto alarmista. Entonces la Biblia cura ese error, sana ese error, para que no seamos alarmistas, como muchos predicadores, tanto laicos o pastores de corte fanático. Entonces dice el versículo 7, mas cuando oyereis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis. No os turbéis. No os turbéis, porque conviene hacerse así, mas aún no será el fin, ni el fin del tiempo de gracia, ni el fin del mundo, ni el fin del tiempo de gracia para que caigan las 7 plagas, ni el fin del mundo cuando venga Jesús por segunda vez. No. Versículo 8. Y sigue explicando Jesús, por si alguien no entiende, sigue explicando el tiempo de angustia previo y dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores serán estos. No el fin de los dolores, sino principios de dolores. Mas vosotros mirad por vosotros mismos. Noten cómo Mateo 24:9 coincide perfectamente con Marcos 13:9. Y dice así, versículo 9. Mas vosotros mirad por vosotros, porque os entregarán en los concilios, y en sinagogas seréis azotados. Bueno, aquí tengo que explicar un poco, hermanos. Resulta que surgió acá un falso maestro diciendo, ¿cómo? Dice, ¿cómo nos van a azotar en las sinagogas? Si las sinagogas pertenecían al primer siglo de la era cristiana y eran de los judíos. Y no saben que hoy en día también existen sinagogas.
Y si ellos quieren, nos pueden azotar en las sinagogas porque a ellos se les da la gana y punto. Pero te voy a dar una explicación mejor, una explicación más profunda. Cuando Jesús estaba en el Monte de los Olivos, estaba enseñándoles profecías acerca del tiempo del fin. Entonces hay que tomar cosas porque en las profecías se utilizan símbolos. Entonces cuando dice acá en el versículo 9, mas vosotros mirad por vosotros porque os entregarán en los concilios, es porque habrá concilios, y en sinagogas seréis azotados. Entonces, hay sinagogas literales y sinagogas simbólicas. ¿Cuáles son las sinagogas simbólicas? En Apocalipsis se les llama a la iglesia falsa, a todas las iglesias infieles y falsas que están caídas, se les llama la sinagoga de Satanás. Entonces, como en Apocalipsis a las iglesias caídas se les llama la sinagoga de Satanás, al falso cristianismo o pseudo-cristianismo se les llama la sinagoga de Satanás, entonces noten que Apocalipsis es una profecía, y aquí en el Monte de los Olivos está profetizando, y cuando dice os azotarán en las sinagogas, se está refiriendo que nos azotarán en los lugares de las iglesias caídas que conforman el falso cristianismo o el pseudo cristianismo. ¿Se entiende? Por eso dice, mas vosotros mirad por vosotros, porque os entregarán en los concilios, y en sinagogas seréis azotados, y delante de presidentes y de reyes seréis llamados por causa de mí, para dar testimonio a ellos. Si dice que es para dar testimonio a ellos, es porque todavía hay tiempo de gracia. Y por eso se dice que el tiempo de angustia previo se da durante el tiempo de gracia, un poco antes de que finalice el tiempo de gracia. Y dice el versículo 10, y a todas las gentes conviene que el evangelio sea predicado antes. ¿Antes de qué? Antes del fin de todas las cosas, que se refiere en el versículo 7. Antes del fin del tiempo de gracia que se menciona en el versículo 7. O sea, antes de que finalice el tiempo de gracia mencionado en el versículo 7, dice el versículo número 10, y a todas las gentes conviene que el evangelio sea predicado antes. Versículo 11, y cuando os trajeren para entregaros, aquí ya estamos con la potencia de la lluvia tardía, con la potencia de ese cuarto ángel que desciende con poder de Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 al 5, y dice, y cuando os trajeren para entregaros, no premeditéis que habéis de decir, ni lo penséis, mas lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo con potencia, el Espíritu Santo con lluvia tardía. A eso se refiere. Versículo 12. Continúa la persecución después de la lluvia tardía también. Y entregará a la muerte el hermano al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Versículo 13. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Entonces, dice, hermanos, el versículo 7, Marcos capítulo 13 y versículo 7.
Mas cuando oyereis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, no os turbéis, no os turbéis, porque conviene hacerse así, mas aún no será el fin del tiempo de gracia, ni el fin del mundo. Pero los falsos profetas, al no entender en profundidad las Sagradas Escrituras, se turban ellos y turban a sus seguidores y entran en esa excitación y en ese frenesí de creer que ya finaliza el tiempo de gracia, que ya se sueltan los cuatro vientos y que ya se arma la conflagración general última de las naciones. Y resulta que no. Por eso, no confundir las guerras y los levantamientos de nación contra nación y los levantamientos de reino contra reino durante el tiempo de gracia, en el tiempo de angustia previo, con la conflagración general última que se da después del fin del tiempo de gracia, cuando se sueltan los cuatro vientos de la tierra, de los cuatro ángulos de la tierra, para que se arme la conflagración general última de las naciones, que están airadas. ¿Sí? Y ahora vamos a Lucas capítulo 21, versículos 7 al 9. Vamos a Lucas capítulo 21, versículos 7 al 9. En Lucas capítulo 21, ¿sí? Versículo 7 al 19. Perdón, Lucas capítulo 21, versículo 7 al versículo 19. Dice así, hermanos. En Lucas capítulo 21, versículo 7 al 19, dice así: y le preguntaron diciendo, de nuevo va a explicar Jesús lo que es el tiempo de angustia previo, y ahí es donde los falsos profetas místicos se cumple en ellos el efecto alarmista y se turban y turban a otros. Lucas capítulo 21, versículo 7 hasta el 19, y dice así, hermanos. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de comenzar a ser hechas? Versículo 8. Él entonces dijo, y ahora noten, hermanos, porque esta es la parte más poderosa del estudio de hoy. Repito, esta es la parte más poderosa del estudio de hoy. Perdonen que haya llegado hasta aquí explicando. Perdonen que esta clase sea larga. Perdonen, ¿sí? Pero ahora Lucas te va a demostrar exactamente en consonancia con Mateo 24, 4 al 14, y en consonancia con Marcos 13, 3 al 13, Lucas 21 ahora te explica con mayor detalle dónde y cuándo se produce el efecto alarmista en los falsos profetas místicos. Entonces dice Lucas 21, 7 al 19, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de comenzar a ser hechas? Versículo 8. El versículo 8, hermanos, el versículo 8
tiene una arquitectura extraordinaria, es decir, es extraordinaria la arquitectura literaria con la cual fue construido y constituido gramaticalmente para explicar algo que los otros evangelios no explican. ¿Y qué dice el versículo 8? A ver si ustedes tienen discernimiento doctrinal, discernimiento espiritual, discernimiento moral, discernimiento circunstancial, discernimiento histórico, discernimiento circunstancial, discernimiento temporal. Noten que está explicando el tiempo de angustia previo, ¿sí? Y en el versículo 8 es impresionante cómo los manda a perder a los alarmistas que dicen esto se cumple ya, mañana, pasado, o en esta semana, o en este mes, o en este año. Noten lo que dice el versículo 8, noten. Dice el versículo 8, él entonces dijo, mirad, no seáis engañados. No seáis engañados. No seáis engañados. Y yo pregunto, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, primero, yo soy. ¿Yo soy qué? Y bueno, yo soy un iluminado, yo soy un maestro ascendido, yo soy un ungido por el Señor, yo soy un profeta, yo soy alguien importante, yo soy algún grande, yo soy Jesús, o yo soy la encarnación de Jesús, o yo soy la reencarnación de Jesús, o yo soy el escogido por Dios, etc. Un montón de locos, ¿sí? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy. ¿Y qué más iban a decir? ¿Y qué más iban a decir? Noten. También iban a decir, el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. El tiempo está cerca. ¡Qué miedo! El tiempo está cerca. El tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Por tanto, no vayáis en pos de ellos. Por tanto, no vayáis en pos de ellos. Pero si el tiempo está cerca, ya se cumple, ya se cumple, ya se cumple. Y sigue explicando Jesús. Empero, cuando oyereis de guerras y de sediciones, no os espantéis, no os espantéis, no os espantéis. Pero ¿cómo no nos vamos a espantar si ellos dicen que el tiempo está cerca, que el tiempo está cerca, que el tiempo está cerca? Pues Jesús dice, no os espantéis por más que digan que el tiempo está cerca. Porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, mas no luego será el fin, ni el fin del tiempo de gracia, ni el fin del mundo. Versículo 10. Entonces les dijo, se levantará gente contra gente y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos, y en varios lugares hambres y pestilencias. Y habrá espantos y grandes señales en el cielo. Versículo 12. Mas antes de todas estas cosas, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? El fin del versículo 9 y ese tiempo que está cerca del versículo 8. O sea, antes del fin y antes de que esté cerca el fin,
del versículo 9 y 8, quiere decir el versículo 12, mas antes de todas estas cosas, o sea, de que el tiempo esté cerca y que venga el fin del tiempo de gracia y que venga el fin del mundo, mas antes de todas estas cosas os echarán mano, empezando con el decreto dominical, y perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre. Versículo 13, y os será para dar testimonio. Si dice en el versículo 13 que y os será oportunidad para dar testimonio, es porque todavía hay gracia, sino ¿para qué vamos a testificar? Versículo 14. Poned en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder, porque claro, después de la persecución de la ley dominical viene la lluvia tardía acá en el versículo 14. Así como Mateo 24:14 muestra la predicación con lluvia tardía, en Lucas 21:14 también muestra la predicación con lluvia tardía. Por eso dice en Lucas capítulo 21, versículo 14, poned pues en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder. Y seguimos leyendo hasta el versículo 19. Porque yo, dice Jesús, yo os daré boca y sabiduría a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opondrán. Versículo 16. Mas seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Versículo 17. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Versículo 18. Mas un pelo de vuestra cabeza no perecerá. Versículo 19. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. ¿Se dan cuenta, hermanos queridos? ¿Se dan cuenta? Entonces, para los que ven guerras, un montón de guerras allá en Medio Oriente y en el Lejano Oriente, no se tienen que turbar, ni tener miedo, ni espantar. El verdadero cristiano no se turbará, ni tendrá miedo, ni se espantará. ¿Por qué? Porque lo dice todo Mateo 24, 4 al 14, todo Marcos capítulo 13, versículo 3 al 13, y todo Lucas 21, versículo 7 al 19, explicando que todo eso ocurre durante el tiempo de gracia, en un tiempo especial llamado el tiempo de angustia previo, que va aproximadamente redondeando desde la formación de la imagen de la bestia hasta el fin del tiempo de gracia. Entonces yo me pregunto, hermanos, hermanos, ¿por qué hay gente que se torna alarmista cuando la Biblia dice que no va a venir el fin del tiempo de gracia, ni va a venir el fin del mundo,
sin que antes venga el tiempo de angustia previo, donde tienen que acontecer un montón de cosas. En el tiempo de angustia previo está el movimiento en favor del domingo, la formación de la triple alianza, la formación de la imagen de la bestia, la aplicación de la marca de la bestia, el descenso de la lluvia tardía, la predicación mundial del Evangelio y recién el fin del tiempo de gracia. Por eso, hermanos, ¿sí? Vamos a leer Apocalipsis capítulo 7. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 7. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 3 dice: después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Esto, hermanos, es el tiempo de angustia previo que se da durante el tiempo de gracia. ¿Y por qué? Porque aunque se oiga de guerras, aunque se oiga de rumores de guerras, aunque se levante reino contra reino, aunque se levante nación contra nación, aunque haya terremotos, pestes, hambres, sediciones y catástrofes, ¿sí? Todavía no se han desatado los 4 vientos. Por eso, Apocalipsis capítulo 7, versículo 1, se refiere a durante el tiempo de gracia, porque solamente durante el tiempo de gracia los 4 ángeles están reteniendo los 4 vientos. Si están reteniendo los 4 vientos y no los sueltan, es porque todavía hay gracia. Están durante el tiempo de gracia. Pero ¿en qué parte del tiempo de gracia? En el tiempo de angustia previo. Y vuelvo a leer Apocalipsis capítulo 7, versículo número 1. Y después de estas cosas vi 4 ángeles. 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra. Hermanos, a ver, razonemos. Si están deteniendo los 4 vientos de la tierra, es porque no se han soltado los 4 vientos de la tierra. Cuando se sueltan los 4 vientos de la tierra, es porque ha finalizado la gracia. Pero si están deteniendo los 4 vientos de la tierra, es porque todavía están durante el tiempo de gracia. Pero más específicamente, si lo comparamos con los evangelios, se refiere al tiempo de angustia previo. Por eso dice, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Y dice el versículo 2, y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol o del oriente. Ahí está el Oriente Medio y el Oriente Lejano. O sea, Medio Oriente y Lejano Oriente. ¿Por qué el ángel sube desde ahí? Y porque ahí es el problema. En Oriente Medio y en Oriente Lejano. En Medio Oriente y en Lejano Oriente. Bien. En Medio Oriente el conflicto es del pueblo de Israel literal contra los pueblos
árabes. Y en el lejano oriente es contra las potencias poderosísimas que están en el lejano oriente, listas para surgir cuando se les dé permiso de surgir. Mientras los 4 ángeles están deteniendo los 4 vientos de la tierra, es porque todavía estamos durante el tiempo de gracia. Entonces dice el versículo 2, y vi otro ángel que subía del oriente o del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Entonces, esto coincide exactamente con todo lo que yo les enseñé en las clases anteriores. ¿Y qué es? Que el sellamiento de los hijos de Dios con el sello de Dios y el marcamiento de los hijos de Satanás con la marca de la bestia van paralelos y comienzan al mismo tiempo, y es la última generación que queda viva en la tierra. Entonces será la lucha de la observancia del sábado versus la observancia del domingo. Cuando se dicte el decreto dominical, comienza la aplicación de la marca de la bestia sobre los que guarden el día de domingo por decreto. Y en ese mismo momento comienza el sellamiento de los hijos de Dios con el sello de Dios a los hijos de Dios que están vivos y que deciden guardar el día que Dios ha creado, que es el sábado del 4º mandamiento de la ley de Dios, que es el 7º día de la semana. Entonces, por eso dice el versículo 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni a la mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Pero ¿cuándo nosotros vamos a saber que se está empezando a sellar con el sello del Dios vivo a los hijos de Dios fieles que están vivos y que son la última generación que permanecerá viva para ver a Cristo venir en gloria y majestad? ¿Cuándo? Y bueno, cuando se dé el decreto dominical para marcar con la marca de la bestia a los hijos infieles de Satanás. Entonces, cuando Satanás comience a marcar a sus hijos con la marca de la bestia, a sus hijos infieles, Satanás, entonces Dios comenzará a sellar con su sello del Dios vivo a sus hijos fieles que guardan el verdadero día de reposo. Lo cual muestra que la teoría que vengo estudiando hace años es correcta. Entonces, hermanos queridos, para terminar, ¿qué les parece si hacemos una oración? Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias, porque aparte de todo lo que hemos estudiado y entendido, ahora también entendemos el tiempo exacto de la aplicación de la marca de la bestia y de la aplicación del sello del Dios vivo. Gracias por mostrarnos lo que es el tiempo de angustia previo. Y te pedimos que nos guardes del efecto alarmista que se produce en los falsos profetas que no disciernen el orden cronológico de las profecías bíblicas. Gracias por estar con nosotros
te pedimos que tu palabra sea grabada a fuego en nuestros corazones y que perdones todos nuestros pecados. Nos encomendamos en tus manos y te pedimos todo esto, Señor, en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.